Hola, muy buena tarde iba a decir, pero ya casi noche a todos y a todas los que estáis por aquí, gastando vuestro tiempo. Bueno, mirad, esta es una iniciativa que nos parecía muy chula, que es esto que hemos decidido llamar de alguna manera los space instantáneos, ¿no? Que, bueno, pues buscamos como una especie de debate más informal, de charlar, en el que podamos pues estar, eso, interactuando más quizás y sobre temas emergentes, sobre temas que, bueno, pues digamos de actualidad. Y bueno, nos parecía que qué mejor manera de inaugurar esta, esta iniciativa que con el tema de la lectura de clásicos en la escuela que lleva dando que hablar toda la semana. Entonces, bueno, pues de ahí el título que tenemos. Y insisto que os invito a todos y a todas a que levantéis la mano y que tratemos de hablar, que la idea de que esto es que sea más una charla entre amigos que un space al uso. Pero aprovechando que tenemos aquí a nuestro compañero Tony Solano, pues quizás podíamos empezar por él. ¿Qué te parece, Tony? Tony, no sé si me escucha o si puede estar como, o si ha aceptado la solicitud de hablante. Te la voy a mandar ahora, creo que sí. Darme palabra. ¿Se me oye bien? Estupendamente, Tony. Bueno, pues nada, aquí estamos. Pues sí, era un tema de actualidad candente y bueno, había que probar, ¿no? Arrancar con estos espacios efímeros, como podríamos llamarlos, y qué mejor que hablar de eso, de lectura en el aula, porque bueno, creo que en estos días, si quieres algún resumen, en estos días se están confundiendo muchísimas cosas y igual habría que poner un poquito de orden en este caos de las redes sociales, ¿no? Eh, el resumen, así, si hay algo que me dejo, me lo apuntáis. Parece ser que hubo un tuit de una persona que decía que era filóloga y que, bueno, que consideraba que el Quijote pues tampoco era para tanto, que era, pues, no sé si lo llamaba un truño o una cosa así, o que era, vamos, que no valía la pena perder el tiempo en el Quijote. Pues estas cosas que probablemente son butades, ¿no? En la red, que son cositas de provocación y que mucha gente se lo tomó literal, ¿no? Incluso no sé si esta usuaria u otra lo había escrito sin acentos, pero bueno, luego aclaró que estaba escribiendo un teclado que no era español, etcétera. Bueno, a partir de ahí ya se empezaron a mezclar cosas, ya empezó la gente a decir, pues, eh, que el Quijote es sagrado, todas estas cosas ya sabemos, que el Quijote es una obra fundamental, que no solo no se puede decir que es un truño, sino que además todo el mundo debería tener la obligación de leerlo, incluso cuanto antes mejor. Y ya es cuando empezamos pues a disparatar, pues que si pues, que en la escuela, en el instituto, etcétera, ¿no? Y ya ha habido, pues como habéis visto, podéis comprobar, pues gente que ha leído el Quijote en la versión original y entero a los 12, 13, 14 años. Muchos sí que reconocen que lo han leído en el BUP, en el antiguo BUP. Algunos ya reconocen incluso que en el BUP de la rama de humanidades, lo cual sí que tiene un cierto sentido. Y buena parte pues ya reconocen que efectivamente pues enteros se lo han leído los que han hecho filologías, mucha gente que luego ha sido lector por gusto y por placer, y que en realidad pues en las etapas obligatorias pues se han leído o se han leído adaptaciones o se han leído fragmentos o cosas que son más asequibles para las edades de las que estábamos hablando. Y a partir de ahí, pues ya podéis imaginar, ha habido pues ya las ridiculizaciones, reducciones al absurdo que suelen darse en las redes siempre que se saca algún tema que da pie a la polarización. Los que defendemos pues que las lecturas se tienen que graduar y que
no todo el mundo es capaz de leer el Quijote con 14 años y sacarle provecho, pues ya nos han dicho que estamos en contra de la literatura, bueno, que queremos abolir los clásicos, que no nos importan los más vulnerables, que no sé qué, bueno, todas estas cosas totalmente absurdas. Y por el otro extremo, pues eso, quien ha hecho ahí una lista que ni el canon de Harold Bloom, de todo lo que leían en la EGB. Así que bueno, en esas estamos. Yo ya digo, quería aprovechar este space para dejar claras un par de cosas desde mi punto de vista de profe de lengua y literatura y como activista de la lectura de los clásicos en las aulas de secundaria desde hace 15 años que estamos en redes o más, defendiendo que se lean los clásicos en el aula. Sí, a pesar de lo que habéis leído por ahí, eh, podéis leer en mi blog post defendiendo la lectura del Quijote, de la Celestina, del Lazarillo en la ESO y en el bachiller, siempre acompañado, siempre con un seguimiento y un propósito, que es el de fomentar la lectura y amar los clásicos, no provocar su aborrecimiento hasta la eternidad. Y esto pues lleva a que hay que distinguir claramente dos cosas, que además todos los expertos en este tema coinciden. Por un lado está el fomento de la lectura y por otro lado está la educación literaria. Y esto son procesos que muchas veces coinciden, pero no siempre. Y son procesos que tienen unos ritmos diferentes. No siempre la educación literaria consiste en leer clásicos así a portagayola y no siempre el fomento de la lectura se tiene que hacer con clásicos. De hecho, el fomento de la lectura, como su propio nombre indica, es ir progresivamente creando un hábito lector y se tiene que hacer a partir de los intereses del alumnado y creciendo cada vez más en dificultad. Y para eso estamos los profes, para saber graduar, para saber lo que es una lectura en cada momento, en cada contexto, como dice la ley, y ayudar al alumnado a que pueda acceder a esos clásicos que si, como dicen algunos, fuera tan fácil como mandarlo y luego hacer un control y ya asegurarnos que lo han leído, todo el mundo sería premio Nobel de literatura, porque sería una estrategia tan sencilla que no tiene ningún fallo. Tú lo mandas, luego haces un control y ya está. El niño encantado de leer y además sabio para toda la vida y erudito. Así que bueno, ya digo, con esas puntualizaciones, si queréis vamos hablando no sé, de cómo creéis que se puede fomentar o qué estrategias se pueden usar. No sé, yo os puedo contar proyectos que hemos hecho, pero me gustaría que hablara alguien más también. Muy bien, muchas gracias, Tony, por tu introducción, tu maravillosa introducción. Sí, yo lo iba a recordar. Sería fantástico que, mira, creo que una compañera ha solicitado la palabra. María Cañete, ¿tienen la palabra, por favor? Creo que estamos esperando a que... Ahora, ya puedes, María, creo que ya puedes hablar. María, ¿puedes hablar ya o todavía no? Tienes que darle al micro de abajo, no sé si... ¿Ahora Ahora. se me oye? Perfectamente, María, gracias. Vale, me voy a animar un poquito, pero en fin, desde ciencias sociales, que no tiene tanto peso la lectura como en una materia como es lengua, pero mi enfoque, quizá porque precisamente, como decía Tony, yo sí que he sufrido en el BUP de Humanidades las lecturas obligatorias y sin adaptación. De hecho, recuerdo la edición del Quijote que me tocó, parte uno en un bachillerato de Humanidades, que ahora sería de Humanidades, en mi época eran letras puras y duras, que era la de Clásicos Austral con una letra minúscula, que daba muchísimos problemas de vocabulario, se hacía muy lento y que además no se trabajaba en clase la mayor parte del tiempo, sino que se mandaba para casa con un trabajo. Entonces, desde mi aula, yo creo que la idea no es tanto obligar a leer libros como fomentar un poquito más el gusto por leer. Y dentro de eso, de ese leer,
pueden entrar desde los mitos clásicos en un primerico de la ESO, cuando estás dando Grecia y Roma, a incluso leer artículos de prensa, leer, por supuesto, las fuentes históricas, adaptarlas, dramatizarlas, hacer lectura en voz alta. Y aquí sí que tengo que decir que en ocasiones yo utilizo algunas estrategias de idiomas, porque muchas veces las fuentes o los textos que utilizamos tienen un salto en vocabulario muy potente con el alumnado y es necesario introducir ese vocabulario. Entonces, pues los típicos ejercicios de reordena, busca un sinónimo, am, intenta sustituir esta palabra y luego, por supuesto, preguntas sobre la propia lectura, intentando que razonen y creo que es una manera que a ellos les agrada más porque es algo que se hace dentro del aula y no es imponer un gusto de un tipo de lectura al alumnado, porque muchas veces sus gustos y lo que quizá consideramos adecuado para una clase de geografía e historia, pues están en las antípodas. Y eso a mí, por ejemplo, a mí me afectaba mucho en mi experiencia como alumna, porque yo fui una grandísima lectora, me había leído antes del bachillerato, ya me había leído El Señor de los Anillos y había leído prácticamente todo lo que había pillado por casa de Agatha Christie, Emilio Salgari, Julio Verne. Y sin embargo fue llegar a los clásicos y frenarme muchísimo por el tratamiento que hacíamos dentro del aula. Y hubo algunos que llegué directamente a aborrecerlos. Y a algunos autores que no he vuelto a leer, como Gabriel García Márquez, por la mala experiencia que tuve en el aula. Y nada, esto quería comentar. Muchas gracias, María, muy, muy inspirador. Sí, yo hay cosillas de ahí que me gustaría. Pero vamos, no sé si alguien más quiere tomar la palabra o quiere plantear algo. Estaba pensando yo en torno a lo que decía María. Bueno, un poco no sé si la palabra es disonancia, ¿no? Pero muchas veces tratando de fomentar la lectura, lo que hacemos es lo que contaba María, ¿no? Generar un poco un paso atrás por parte del alumno. No sé cómo veis esto, porque Tony ha hablado antes de ir poquito a poco, de ir introduciendo de a poco, pero yo pensaba también en las barreras culturales, que es una cosa que todavía nadie ha hablado. ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis sobre esto? A ver si alguien se anima a hablar. Bueno, a ver, es que con las aulas diversas que tenemos, resulta todavía curioso, ¿no? Que sigamos manteniendo cierto canon que todos sabemos que muchas veces es un canon eh, trasnochado, ¿no? Masculino principalmente, y muy necesario de revisar, ¿no? Y sobre todo, ya digo, en etapas obligatorias, donde tenemos una diversidad amplísima y donde el peso del fomento de la lectura debería ser mayor que el de la educación literaria, al menos en los dos primeros cursos, ¿no? El primero y segundo de la ESO. Las estrategias es leer en el aula. Leer en el aula es fundamental, si tanto nos interesa, y creo que es importantísimo que el alumnado lea y entienda lo que lee. No es una faena, se puede dejar para casa. Entonces hay que dedicar tiempo a la lectura en clase. Hay magníficas adaptaciones que se pueden utilizar en primero y segundo de la ESO de clásicos, tanto del Cid como del Lazarillo, como de cuentos tradicionales, que no solo tienen que ser cuentos tradicionales de nuestra tradición occidental, cuentos tradicionales hay de muchas culturas y se pueden aprovechar. Nosotros manejamos ediciones adaptadas y que dan para leer o un capítulo o un cuento en una sesión de primero o segundo de la ESO y que permiten luego hacer esa reflexión sobre la lectura, ampliarla o bien con un proyecto o bien con tareas que pueden ser de, de tipologías textuales diversas, ¿no? Narración, descripción, diálogo, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo, el primer paso fundamental es leer, ver realmente si vale la pena optar por alguno de esos libros canónicos que parece que sea necesario leer. Pensad que hay muchos libros que eran canónicos en su momento y han dejado de serlo, pero porque si no estaríamos atascados todavía en la Edad Media, ¿no? Yo el primer centro donde fui, creo que la lectura para segundo de la ESO, no sé si era El Camino de Miguel Delibes. Bueno, no creo que fuera la lectura más apropiada.
¿Eso quiere decir que no hay que leer a Delibes? Pues sí, se puede leer a Delibes y se pueden leer fragmentos o se puede... Pero hay, sin duda, cosas muchísimo más apropiadas en segundo de la ESO para fomentar el hábito lector y que en algún momento esos chavales lleguen a apreciar y a querer leer a Delibes por su propia cuenta, no hundirlos en la miseria, como dice María, que nada más oír el nombre de Delibes sientan un dolor en el estómago, ¿no? Así que creo que hay muchísimas opciones, no hay que correr, eso lo tengo claro. Se puede leer La Celestina, se puede leer El Quijote, se puede leer La Regenta, se puede leer lo que queramos, pero ni es necesario leerlo de cabo a rabo, ni es necesario que lo lean completamente abandonados en sus casas sin ningún tipo de apoyo y sin ningún tipo de seguimiento. Si somos los profes nosotros los que sabemos por qué lo leen y para qué, debemos estar acompañándolos en esa lectura para que sea eficaz, porque si no, lo único que estamos haciendo es seleccionar de todo nuestro alumnado, seleccionar a los ratones de biblioteca, que parece ser que eso es lo que me ha dado la impresión del debate de estos días, que han salido todos los ratones de biblioteca, que yo también lo era, a decir todo lo que habían leído en su juventud. Claro, los que nos gusta leer, nos encantaba leer, también de pequeños, pero a nuestro alrededor había muchísima más gente que aborrecieron la lectura y que luego de adultos no han leído absolutamente nada. Y bueno, a las pruebas me remito. Muchas gracias, Tony. Creo que Alicia está leyendo hilo y ha solicitado la palabra para leernos algunas cosas y luego María Nicolasa también la tiene pedida, ¿vale? Alicia, cuando quiera. No sé si Alicia puede, cogerla o no. Mientras tanto, María, si quieres, dale tú. Y ahora mientras vemos qué Sí, pasa con ¿no? Alicia. Yo estaba pensando que además un profesor de lengua o una profesora de lengua y literatura es un magnífico curador de contenidos, ¿no? Entonces que todas esas obras, que como todas las obras, tienen partes buenísimas y divertidas y que pueden conectar en algún sentido con el alumnado, o dramáticas, vamos, que no es por las fajas, ¿no? Y que quién mejor que la docente o el docente para elegir esos pasajes que justamente ¿no? van a cautivar, porque yo creo que además a esas edades la concepción de la obra entera, como cuando eres adulto maduro o adulta madura y incluso cuando tienes una cierta formación literaria, pues para un alumnado de un primero de la ESO, de un segundo de la ESO, de un tercero de la ESO, es que no le veo ninguna ventaja a asumir, ¿no? toda la obra, porque, o sea, hay unas dimensiones que no va a apreciar, ¿no? No sé, es mi opinión, nada más. Muy interesante, María. Muchas gracias por animarte a hablar. Tiene la palabra Alicia, que creo que ya ha solucionado los problemas, y después Hola. nuestra compañera Nuria nos va a decir también alguna cosilla. Alicia, cuando quieras. ¿Ya por fin se me escucha? Perfectamente. Vale, genial. Nada, yo simplemente quería compartir, al revuelo de todo esto en Twitter ha habido mucha gente que ha escrito cosas muy interesantes. Bueno, si queremos rebuscar un poquito en datos, la juventud lee más ahora que antes. No ese es el tema de debate, por supuesto, estamos hablando de leer clásicos, pero si, como ha dicho Tony, una de las habilidades que va aparejada a este debate es el fomento de la lectura, pues yo creo que no deberíamos de poner en el grito en el cielo sobre esa falta de hábito que supuestamente tienen los adolescentes y las adolescentes, que no es real. Pero bueno, yendo a los hilos que quería leer. Por un lado, Alienada Consciente, en Alienada Concis 1 es su usuario, habla sobre el tipo de conocimiento que se está defendiendo cuando hablamos de este conocimiento de la élite, que parece que queremos participar de él, que siempre ha sido sintomático de una determinada clase social,
Y parece que en vez de querer abrir puertas, lo que queremos es reforzar precisamente esas diferencias sociales, incidir más y no romper esas barreras. Uno de los tuits de este hilo que recomiendo dice: no estáis defendiendo el conocimiento, estáis defendiendo la ausencia de didáctica, que es lo que puede hacer que el conocimiento sea adquirido por un mayor número de alumnado. Es decir, cuando hablamos de esta falta de lectura, pocas veces nos damos cuenta de la cara responsable de esa transmisión y, como bien han dicho mis compañeros, la elección no solamente de la obra, sino la manera en la que ésta se trabaja en clase puede facilitar y mucho el acceso a este tipo de clásicos. El compañero Sebas, que su usuario es SebasEsRat, comenta que el Quijote no haya provocado en los niños que la leyeron en el cole lo que se espera que debe provocar tamaño referente literario, nos invita a los docentes a, como mínimo, reflexionar un poco, solo un poco. Y no era culpa de esos niños de los 80, incidiendo en lo que acabo de comentar, sobre la falta de esa perspectiva autocrítica y no solo echar balones fuera. Continuamos con la compañera Rosa Linares, que aprovecho para decir que la admiro muchísimo. Dice en un hilo maravilloso: el Quijote es el referente literario con mayor peso en nuestro imaginario compartido, y reconozcamos que con todo el merecimiento. Su fuerza simbólica es tal que ha logrado traspasar la cultura escrita para llegar a ser una figura de orgullo y estima popular indiscutibles. No hay nada que discutir aquí. Creo que es como cuando una persona desde un programa de máxima audiencia se queja de que no hay libertad de expresión. Parece que cuando estamos hablando de eso no nos damos cuenta de que hay cosas que no hace falta repetir. Continúa nuestra compañera Rosa. La potencia del Quijote como símbolo es tan asombrosa que por momentos se le confiere la facultad mágica de haber existido. Avanzamos más en el hilo y llegamos a la cuestión educativa, que es lo que nos interesa ahora mismo, en relación a el hecho de encomendar, como dice en uno de los tuits que cierra este hilo, encomendar la lectura del Quijote al espacio privado es una decisión que, bien mirada, podría entenderse como elitista, pues solo el alumnado con respaldo cultural familiar será el que acabaría leyéndolo. Y no todo. La escuela no debe lamentarse, sino actuar en consecuencia. La lectura que chicas y chicos deben hacer fuera del aula, la llamada lectura autónoma, tiene como función consolidar hábitos lectores y conformar el perfil lector de cada uno de estos chiquillos. Esto no se consigue con los clásicos, pero esa es otra grande y verdadera historia. Es decir, incidiendo con el hilo que estaba intentando retomar ahora, la responsabilidad del adulto en el aula a la hora de transmitir esos conocimientos encomiables que permanecen a lo largo del tiempo en los grandes clásicos. Continúo para terminar, no me quiero extender más, con un hilo maravilloso de Domingo Benito. Su usuario es Domin Benito, en el que saca un poquito de datos y habla sobre cómo conocían el Quijote las generaciones pasadas. Y como sorprendente conclusión de este hilo, se afirma a través de datos del CIS, que es sorprendente que exista una estadística del CIS sobre esto, quienes más contacto han tenido con el Quijote son las generaciones más jóvenes, ¿vale? O sea, esta estadística del CIS, bueno, el hilo de Domingo Benito acaba hablando de cómo se idealiza el conocimiento que tiene la generación desde la que se supone que se enuncia esta crítica a las nuevas generaciones, que es la de entre 55 y 65, de ese contacto que han tenido constante con estos grandes clásicos. Entonces él se pregunta: estoy convencido de que una parte importantísima de la población entre 55 y 65 años no lo han leído. Desconozco si hay datos oficiales. Él mismo se sorprende, se pone a rebuscar y resulta que sí, que encuentra esa encuesta. Entonces, habla un poquito de la presencia que tenía en la EGB, el BUP y el COU, esta lectura, y el nivel de escolarización que había en esos momentos, que es algo que repetimos una y otra vez. Cómo ha mejorado, cómo no se ha resuelto, pero sí que se camina en contra de esa brecha clasista que existe en la lectura y en la prevalencia de ese derecho universal que debería de ser la educación. Nada, simplemente recomendar estos hilos que acabo de leer y ya está, no quiero ser más pesada. Luego, en otro momento, puedo comentar más cosas de las redes. Muchas gracias, Alicia, por esa selección y lectura de hilos. Creo que la compañera Nuria había pedido la palabra.
Y aprovecho para invitaros a los demás, cualquiera que si queréis participar del debate, pidáis, solicitéis la palabra y yo os la doy en cuanto podamos. Gracias, Nuria. Venga, dale. Hola, buenas noches, compis. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Perfectamente, Nuria. Perfecto. Bueno, pues yo lo que quería aportar un poquito es que Tony ha hecho una explicación fantástica y yo creo que la clave del título de este encuentro que hacemos ahora virtual de lectura en la escuela, la clave es la diferenciación que ha hecho Tony. Tener claro el objetivo que buscamos. ¿Buscamos cultura literaria, educación en la literatura o buscamos el fomento de la lectura? Porque son dos objetivos muy importantes, muy enriquecedores, pero que se pueden y se deben trabajar de manera diferente. El fomento de la lectura se tiene que trabajar desde la lectura, pero desde el amor a la lectura, desde la motivación por la lectura, el enganche a la lectura, el gusanillo de la lectura. Y eso, pues a lo mejor el Quijote no es la mejor opción, o sí, porque en la variedad está el gusto, pero entender que el fomento de la lectura se tiene que trabajar desde ese amor, desde esa motivación intrínseca, desde ese enganche. Y eso hay que trabajarlo con nuestros chicos y chicas pues de manera muy diferentes y sin olvidarnos que estamos en el siglo XXI, en el 2024. Yo soy muy pesada con el choque generacional, pero se nos olvida. Ahora hay mucho más lecturas, muchos más autores y muchísimos más libros de los que había cuando hacía yo BUP y GB. Hay mucho más oferta. Y han cambiado las cosas, ya han cambiado los jóvenes, ya han cambiado los gustos, ya han cambiado las inquietudes, ya ha cambiado el mundo. Eso por un lado. Y en cuanto a la cultura literaria, la educación literaria, que yo que sí que creo que es importante, no tiene que trabajarse solo con la lectura. Se pueden trabajar de muchísimas otras maneras, igual de interesantes y que nos puedan dar respuesta a ese objetivo, ¿no? A que los chicos y las chicas tengan cultura de la literatura, la entiendan, la comprendan, la interioricen y les ayude a crecer. Pero no creo, es una opinión muy personal, puedo estar equivocada, que se tenga que hacer solo desde la lectura. Se puede hacer desde la investigación, desde la comparación, desde búsqueda de entrevistas, no sé, de las líneas del tiempo, de muchísimas otras maneras que nos van a dar esa cultura literaria sin provocar el rechazo. Mezclar fomento de la lectura con cultura literaria y obligación creo que es un cóctel molotov que no puede dar nada bueno. Y no dio bueno ni antes ni ahora, que no nos engañen. Yo lo confieso, tengo 54 años, tengo 2 carreras, soy doctora, soy profesora, tengo 2 oposiciones y no he acabado de leer El Quijote. Lo siento. Y muchas otras lecturas que leí durante BUP, las leía para luego vomitarlas en esos exámenes tipo test. Algunas de ellas las he recuperado de mayor y las he disfrutado y las he entendido y sobre todo me han aportado cosas a mi crecimiento como persona. En otro momento, de otra manera, y no con la obligación de leerlo y sobre todo con la presión del examen, que en mi caso eran tipo test, de responder a ver si te habías leído cada una de las líneas y de los párrafos. Y eso era un poquito lo que quería aportar. Me ha encantado tu explicación, Tony, ¿eh? Me has dado luz en algunas zonas oscuras que tenía en mi cabeza. Muchas gracias, compis. Muchas gracias a ti, Nuria. No sé si después de confesarnos en directo que no has leído El Quijote te echamos del Space o no sé qué hacemos, ¿vale? Ahora lo pensamos. Bueno, a lo mejor me echan de las redes. Mira, te vamos a dar 2 días para que te lo leas entero, porque... Pero bueno, David, tú ya sabes que yo trabajo donde trabajo, entonces esos malos vicios vienen ya incorporados. Tengo ya muy malos vicios, pero vamos, prometo progresar adecuadamente. Bueno, de lo que ha comentado Nuria, bueno, a ver, que aquí no nos hemos caído el guindo ninguno. Yo vengo del BUP, del COU y de una carrera de filología. Y bueno, a mí ya he dicho, a mí me encantaba leer desde pequeño y era un devorador de libros y lo sigo siendo todavía en la medida que puedo. Pero, a ver, en mi BUP y en mi carrera, los resúmenes de libros circulaban, vamos, con una frecuencia pasmosa y todo el mundo sabía la manera que tenía de sortear un control de lectura. Curiosamente, cuando empecé a dedicarme a la docencia, me encontraba con lo mismo, o sea, me encontraba incluso con alguna gente que yo sabía que no se había leído esos libros porque me pasaban los resúmenes en principio, que mandaban esos libros a sus alumnos y decía, pero si tú no te lo has leído, bueno, pero es lo que hay que mandar.
Así de absurdo es este sistema, que, bueno, perpetúa ciertas cosas como el control de lectura y el trabajo sobre un libro, porque siempre se ha hecho así. Y esto lo dices y no, ¿quién hace esto? Nadie hace esto. Pero es como los libros de texto. Nadie usa los libros de texto, pero los centros están llenos de libros de texto. Y nadie pone controles de lectura, pero tú vas a cualquier departamento de lengua, sea castellano, valenciano o lo que sea, y cada vez que se manda una lectura, si no haces un control de lectura, te miran mal, porque ¿cómo vas a controlar que se lo han leído? Entonces, ya partimos de prácticas que son malas prácticas. Sinceramente, son malas prácticas, porque si lo que estamos hablando, como decía antes, es de fomentar la lectura, no hay nada peor para fomentar la lectura que un control de lectura. Igual que no hay nada peor para un cinéfilo que tener que examinarse de una película nada más terminarla. ¿Imagináis la gente si alguna vez iría al cine, si cada vez que va a ver una película 3 o 4 días o una semana después le pusieran un examen con preguntas random de la película? ¿Qué le pasaba a este personaje cuando salía de su casa? ¿Qué ropa llevaba? O sea, ¿imagináis lo que sería para el cine? O sea, no. Pues con la lectura estamos haciendo eso. Estamos diciéndole a los chavales, léete esto en tu casa y lo tienes que leer por gusto, pero yo luego, para asegurarme que te lo has leído por gusto, te voy a hacer un control, ¿vale? Y si no lo apruebas, evidentemente, en algunos departamentos, incluso si no lo apruebas, suspendes el curso. Da igual tu competencia lingüística, todas las demás competencias, pero el control de lectura es algo sagrado. Y si, como extra, un trabajito que consiste, pues, generalmente en el resumen capítulo por capítulo, el análisis de los personajes, una opinión personal. Bueno, pues cuando yo llegué a uno de los primeros departamentos donde estuve, yo hacía mis tertulias, mis debates con eso, porque yo quería evitar todo esto. A mí me gustaba la lectura y, como han dicho ahí, se te tiene que notar que te gusta la lectura para que tus alumnos quieran leer. Y entonces a mí no me parecía justo esto de los controles de lectura. Entonces, pues hacíamos trabajos en clase sobre las lecturas y tal. Y claro, pues yo lo comentaba con algunos del departamento y tal. No, pues fíjate, pues a mí me hacen unos trabajos estupendos sobre la Celestina y no sé qué. Claro, era la época esta del apogeo del Rincón del Vago. Y te bastaba pues un minuto para descubrir que los magníficos trabajos que le entregaban a la compañera o al compañero estaban bajados tal cual del Rincón del Vago. Pero era un no querer ver. Ellos, yo creo que sabían perfectamente, igual que yo, que esos trabajos no lo habían hecho sus alumnos, porque, bueno, son esos típicos trabajos de 6 o 7 páginas, sin ninguna falta de ortografía, pero en la opinión personal, que son 3 líneas, hay 17 faltas de ortografía. Entonces, bueno, pues, ¿qué estamos midiendo con eso? Estamos pervirtiendo el sistema, estamos diciendo que vamos a fomentar la lectura, cosa que no hacemos porque no lo están leyendo los libros. Y segunda, que estamos educando en que conozcan el patrimonio literario cuando tampoco lo estamos haciendo, porque la única posibilidad sería de que en algún momento ellos por sí mismos descubrieran el valor de la literatura y se la estamos negando. Así que, bueno, pues ya digo, yo al principio aborrecí un poco esas prácticas, busqué en redes gente que sentía esa misma inquietud de fomentar la lectura de verdad y de inspirar un poco la pasión por la literatura y por la lectura, y me encontré pues, con grandísimas profesionales de las redes como, bueno, Guadalupe Jover, Rosa Linares, que siguen estando ahí, pero Lourdes Domenech, Maru Domenech, las compañeras asesoras de Berrichegune de Bilbao y Guecho, que tenían un blog que se llamaba Blogueando, Felipe Zayas, Nacho Gallardo, un montón de gente, Dani García, Dani Yecla, un montón de gente con la que luego tuve la maravillosa oportunidad de desarrollar proyectos colaborativos basados en la literatura y en los clásicos, como, bueno, El Quijote Sincopado, Callejeros Literarios, Quijote News, donde pudimos comprobar, porque además eran proyectos colaborativos abiertos a mucha gente, donde pudimos comprobar que la gente que de verdad quiere fomentar la lectura con los clásicos lo puede hacer. Y lo puede hacer a través de proyectos perfectamente imbricados en las competencias, perfectamente imbricados en lo que es
fomento de la lectura y el conocimiento de la literatura, y en la que los chavales acaban disfrutando y acaban convirtiéndose en lectores, que es lo que el propósito que hay detrás. Porque hoy he leído incluso que no estamos para fomentar la lectura. Eso se lo he oído, se lo he visto a un profe de lengua y literatura, que no estamos para fomentar la lectura, que nosotros estamos para enseñar literatura. Y es un desconocimiento tan grande de lo que es el currículo que da un poco de vergüenza ajena. Y bueno, no sé, voy a parar aquí también otra vez para dar espacio a que alguien comente cosas. Muy bien, muchas gracias, Tony. Os recuerdo a todos y a todas que esto es un poco un lanzarnos a hablar, o sea, que estamos aquí hasta que nos aburramos. Entonces, si queréis pedir la palabra, estoy viendo mucha gente que creo que sería muy interesante escuchar su opinión, gente que además sabe de lectoescritura y de trabajo en la escuela. Y bueno, animaros a que toméis la palabra. Mira, aquí está el compañero David. Vamos a ver si le damos la palabra. David, creo que ya debes de poder hablar. Y Viviana también, después de David. ¿Puedes, David, hablar ya o todavía? ¿Se me escucha? Perfectamente. Gracias, David. Vale. Simplemente comentar que creo que si alguien da la falsa imagen de que no se están leyendo clásicos, creo que se equivoca, porque en los colegios, ya no digamos institutos, pero también en colegios de primaria, se están leyendo clásicos, hay propuestas actuales como las tertulias literarias dialógicas, se leen clásicos adaptados, al ser clásicos hay mucho mercado alrededor de ellos y por tanto hay muchas versiones, hay adaptaciones mejores, peores, hay incluso libros clásicos con el sello de lectura fácil. Quiero decir que hay opciones y sí que se está haciendo. Hay evidentemente una de las reivindicaciones que tenemos siempre presente con el tema de la reducción de ratios y demás recursos para poder desdoblar y demás, pues evidentemente estas conversaciones que, para compartir la lectura y demás, estos actos comunicativos con mucha gente son más difíciles. La participación se reduce, hay que escuchar a todas las personas tienen que tener opciones de participar, entonces, pues bueno, una cosa no quita la otra. Sobre el tema de la animación a la lectura, no tiene necesariamente que ir ligado a la lectura de clásicos, que esto ya lo comentaba, no sé si ha sido Nuria. ¿Por qué? Pues porque hay muchas obras que se pueden leer y actualmente hay obras, álbumes ilustrados, cómics que todavía no ha pasado mucho tiempo para que sean reconocidos clásicos o porque no han sido traducidos a muchos idiomas y demás, pero sí que tienen una reconocida calidad estética y literaria y que por tanto podemos echar mano de ahí y que sí que nos pueden ayudar a animar a leer a nuestro alumnado. Sobre animación a la lectura, es que hay muchas propuestas desde apadrinamiento lector, cuidar de las bibliotecas escolares, que sean atractivas, que se hagan animaciones lectoras a los más pequeños. No sé, creo que hay que darle vida a esto, hay que darle movimiento. Luego sí que me gustaría, bueno, ya voy diciendo que yo tampoco me he leído El Quijote, pero quería comentar de Gianni Rodari, escribió en su momento algunas formas de enseñar a los niños a odiar la lectura y voy a leer dos o tres, no más, ¿vale? Una decía que una de las formas de que odien la lectura es decirles a los niños de hoy que los de antes leían más. Otra forma es echarles la culpa si no les gusta leer. Otra es obligarles a leer o no leerles, no ser modelo de lectura para ellos. Y a una que me hace especial gracia es la de transformar el libro en un instrumento de tortura. Y bueno, ya para ir terminando, una pregunta que lanzo al aire, no sé si alguien querrá aportar su punto de vista, si las familias se animarán a contribuir, pero yo me pregunto muchas veces, ¿y el alumnado con dificultades de lectoescritura, alumnado NESE con dislexia, que le supone un esfuerzo, que no está motivado, que muchas veces tiene esa indefensión aprendida de soy un mal lector, me fatigo cuando leo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le animamos a leer? ¿Cómo le enganchamos a la lectura? Porque tiene el mismo derecho que el resto de sus compañeros y compañeras en participar, en disfrutar y en leer. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, David. Muy ilustrativa esa lectura de Rodari. Tiene la palabra pedida en Viviana y creo que luego Tony.
Toni Solano, de nuevo. Si queréis que hable primero Viviana, que no ha intervenido, y luego iría Toni. Buenas noches. ¿Me oís? Perfectamente, sí, sí. Vale, yo evidentemente no puedo hablar como profe de lengua, pero sí como sufridora, ¿vale? Y de cómo yo he visto, por ejemplo, gracias a enormes profes de literatura, ¿vale? De qué manera, porque a ver, yo he sido ratón de biblioteca, pero de biblioteca pública. Porque cuando en el tuit este que sacaron lo del CIS, yo soy de esa generación, de las pocas que de familia humilde pues continuó estudiando, y yo recuerdo cuando en BUP nos mandaban pues que si el Quijote, que si la Celestina, que si todo eso. Claro, en el instituto, biblioteca, nada. La gente que tenía pasta, pues claro, se podía comprar porque te daban el listado de libros que tenías que comprarte al inicio de curso. Y yo pues o me iba a la biblioteca pública o alguien me lo dejaba. Y es verdad que yo el Quijote no me lo he leído, ¿eh? En la primera parte no pude con ella, hice el trabajo, y la segunda me leí ya, pero pasado el tiempo por curiosidad, de que parecía que sí, que también lo leí por ahí en redes, ¿no? Que parecía que si no te lo leías eras como si fueras, no sé, no eras docta, por decirlo de alguna manera. Pero yo sí que he visto, por ejemplo, con el paso del tiempo, de que el acercamiento a la lectura, y es gracias a muchos profes que lo habéis currado, que sabéis cómo hacerlo, se ha democratizado mucho más en la escuela, con el tema de las bibliotecas escolares, con el tema de llevar a los cursos a las bibliotecas públicas y todo eso. Yo en mi casa, por ejemplo, siempre han habido libros, y yo tengo mi hijo pequeño, ¿vale? Pues es verdad que ha sido un buen lector, pero cuando llegó la época de bachillerato, pues lo que pasa, las edades, todas esas historias, la profe les dio un listado y de ahí tenían que elegir pues 4 o 5 libros para leer. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que con casi 30 años, ¿vale? Bueno, es un ratón, va a mercadillo, se los compra, cambia, se apunta a club de lectura, se los compra de segunda mano y tal. Y está ahora leyendo cosas que yo leía en BUP y en COU. Es decir, que yo creo que para que, o sea, es que una cosa es que te obliguen a leer, que esa es otra. Es decir, te obligan a leer un libro, te mandan un trabajo, como decía una compañera, te ponen una pregunta, bueno, te la ponían tipo test y la lees. Pero imagínate que te ponían la pregunta, como me ocurrió a mí en COU, ¿vale? Que me pusieron la pregunta con tiempo de silencio, y allá que fui yo y me explayé. Y me suspenden el trabajo porque yo no había dicho lo que la profesora quería que yo dijera. Entonces, claro, llega un momento en que dices, si se supone que leyendo, no sé, tu pensamiento crítico, que la creatividad, todas esas cosas, y luego resulta que les cortamos a las criaturas las alas, pero yo sí que quiero lanzar, o sea, una lanza a favor de la gente que lo estáis currando con el tema, pues eso, el teatro en secundaria o en los coles, por ejemplo, pues, o las tertulias dialógicas con los clásicos, como comentaba David. Y con respecto al tema de los chavales y las chavalas que tienen dificultades, existe un mercado por allí o sea, existen mercados, ¿vale? De libros adaptados. Lo que pasa que es que creo que nos molestamos poco en buscarlos. Pero realmente cuando, no sé, una criatura pues tiene dislexia, si tú encima le mandas y con perdón, un mamotrenco, pues esa criatura evidentemente se le van a quitar las ganas de leer, pero ya para el resto de sus días. Nada, simplemente es eso, que los que sois profas y profes de lengua y literatura, que continuéis así, de verdad. Que lo estáis haciendo muy bien, y creo que es lo que se necesita. Y sobre todo, democratizar mucho más el acceso a la lectura. Y ya está, nada más. Pues muchísimas gracias, Viviana, por tus palabras. Creo que va a hablar Toni, que te había pedido la palabra, y después nuestra compañera Mariana, que me da mucha alegría verla por aquí. Toni, cuando quieras. Sí, es que como tengo ya una edad, se me van a olvidar las cosas. A raíz de lo que decía David. Sí, muy importante. Yo creo que ha dicho una cosa que había que decirla, que también la literatura juvenil es una literatura digna, porque da cosita escuchar a algunos profes de lengua y literatura diciendo que no, que la literatura juvenil es subliteratura o literatura de baja calidad. Y yo creo que la literatura juvenil en general tiene muy buena calidad hoy en día. Hay muchísimos premios, muchísimas editoriales que publican literatura juvenil de calidad. No hace falta estar siempre con los clásicos. De hecho, hay que combinarlo, como digo, para ir fomentando el hábito lector. Y bueno, es sorprendente. Yo en mi carrera de filología
la literatura infantil y juvenil ni existía ni se la esperaba. Bueno, entre otras cosas, pues tampoco la didáctica tampoco existía, ¿no? Entonces, también la formación inicial de los profes de lengua y literatura tendría que mejorar en ese aspecto. Todo el tema de fomento de lectura, de conocer tendencias y novedades del ámbito editorial, de la literatura juvenil, estrategias y muchas cuestiones que ha apuntado David. Y luego la otra cuestión que le ha apuntado también David y la ha recalcado Viviana es el tema de la materialidad, ¿no? De que a veces los profes nos olvidamos de que hay otras realidades que no son las de profe, ¿no? Es cómprate este libro y te lo vas leyendo. Nosotros estamos en un centro de especial dificultad donde tenemos que garantizar que todos van a poder acceder a ese libro. Y gracias a AMPA, pues tenemos aparte de la biblioteca de centro, que la hemos tenido con el tema de la masificación cerrada durante años, ahora la estamos recuperando, pero el AMPA ha hecho una gran labor también de comprar muchísimos libros para préstamo. En el departamento también los llevamos al aula para poder prestar a los que no se lo pueden comprar y luego hacer esa pedagogía también de decir, bueno, están las bibliotecas, está la posibilidad de que vosotros vayáis comprando algunos libros para ir formando vuestra propia biblioteca en casa, pero también aprovechar el préstamo bibliotecario y disfrutar del espacio de las bibliotecas como un sitio al que puedes recurrir y en el que puedes encontrar otras lecturas que no son siempre las de clase. Así que, bueno, creo que es interesante recordar que no todos son clásicos, que también hay una literatura juvenil, ya digo, de muy buena calidad. Muchas gracias, Tony. Qué interesante esto que dicen. Mariana, cuando quieras, tienes la palabra. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Nolo? Muy buenas noches, Mariana. Me ha reconocido la voz, ¿no? Sí, claro. Claro, nada, aquí encantada de estar con vuestras mercedes esta noche. Oye, bueno, perdonad porque he llegado un poco tarde, igual alguna cosa que voy a decir ya se ha dicho, ¿eh? Bueno, yo soy filóloga, igual que Tony y que algún otro que veo por ahí. Y aprovechando que el arranque de esta conversación es el Quijote, pues voy a recordar que el Quijote, pues durante muchos años se leía en voz alta. Y de hecho, en el propio Quijote, la propia novela, hay una escena en la cual hay pues un grupo de personas analfabetas que están escuchando una novela que alguien lee en voz alta, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? O sea, ¿cómo podemos acercar esos clásicos a nuestros alumnos? Pues una manera puede ser la lectura en voz alta. Obviamente no va a salir el Quijote en voz alta, la novela entera, porque no te daría el curso para poder hacerlo, pero puedes hacer un capítulo concreto. Puedes, a lo mejor, algunos alumnos que lo necesiten porque tienen dislexia, por ejemplo, buscarles un audiolibro y que en lugar de leerlo entero o por escrito, pues que le puedan leer partes escuchadas, por ejemplo, ¿no? Y creo que responde bastante al espíritu de cómo se leía y cómo se escuchaba el Quijote, que yo creo que el Quijote, bueno, Tony, tú me corriges, que eres compañero, se escuchaba muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los clásicos nos dan muchas cosas para aprender y para reflexionar, ¿no? Y yo quería compartir una estrategia de animación a la lectura sencillísima que a mí me ha funcionado siempre muy bien, que es pues tener un rato de lectura en el aula, de lectura libre, que cada cual se traiga el libro que le dé la gana. Y entonces, pues una hora a la semana o media hora, el tiempo que puedas disponer, de manera regular, pues tienes a los chavales leyendo el libro que quieran. Yo me llevo también mi libro para leer, para dar ejemplo. Me llevo algunos por si acaso a alguien se le ha olvidado o por si acaso alguien pues ha empezado un libro y no le ha gustado y lo quiere cambiar o se lo termina y quiere empezar otro. Y eso es una estrategia de lectura, de animación a la lectura, que a mí me ha funcionado siempre muy bien, porque se genera ahí una conversación sobre lecturas y luego entre ellos se intercambian los libros, este me gusta, este tal, y van ahí cambiándose. Y cada cual pues elige el libro que quiere, pues el que quiere un cómic, el que quiere un
una novela, el que quiere un ensayo, el que quiere se trae el libro electrónico, en fin, pues un poco cada uno lo que le gusta, donde se siente cómodo o el que se esté leyendo en ese momento. Y creo que no hace falta hacer ningún control de lectura, o sea, es simplemente pues levantas la vista del libro que estás leyendo, miras que están todos leyendo y ya está, ese es el control de lectura, creo que no hace falta mucho más. Muchas gracias, Mariana. Qué bonito eso que estás contando, que la verdad que me ha gustado mucho y lo que tú dices, una cosa tan sencilla, ¿verdad? Me parece fantástica. Bueno, pues os recuerdo que estamos aquí hasta que vosotros digáis. Mientras tanto, la compañera Alicia creo que iba a leernos algún hilo por ahí para estimular el debate. Alicia, no sé si estás operativa. Hola, sí, estoy aquí. Te escucho perfectamente. Muy bien. Genial. Pues nada, quería comentar un hilo del compañero Indomitus 8, que habla precisamente de lo que estábamos hablando, del fomento de la lectura. Detrás de las quejas y lamentos ante la falta de lectura o capacidad de comprensión de los clásicos entre la chavalería, de la educación obligatoria o incluso de los graduados y licenciados, late una vieja pulsión: la lectura como mejora ética del lector y la sociedad. Y esto enlaza un poco con algunos de los comentarios que se están haciendo al Space en relación a los grandes olvidados, que también lo ha comentado antes Tony, la literatura juvenil, infantil y juvenil, pero también otras formas de cultura, porque al final de lo que se trata aquí es de que parte de grandes enseñanzas que queremos transmitir a lo largo de los siglos, precisamente esos son los clásicos, nos van a transmitir esa sabiduría. Hay una cita que quiero recuperar, no es un hilo, es de un libro que me leí hace poco, por cierto, de novela gráfica, maravilloso, que es una adaptación de Fahrenheit 451, una adaptación para novela gráfica de Tim Hamilton, y habla precisamente de los libros como fetiche, que creo que esto también se ha tocado desde algunos de los hilos en relación a una lectura política de este tema. Pero aquí estamos haciendo más una lectura filosófica en tanto reflexión sobre lo que sea la cultura. Dice esta cita: los libros eran tan solo uno de los receptáculos en los que almacenábamos muchas cosas que nos daba miedo olvidar. No tienen absolutamente nada de mágico. La magia solo está en lo que dicen los libros, en su forma de coser los retales del universo para ofrecer una única prenda. Maravilloso. Y precisamente es eso, la finalidad de la lectura no es endiosar ciertos artefactos que han creado los seres humanos para transmitir esa sabiduría. Yo me he leído el Quijote y tengo que reconocer que hay partes que se me hacen pesadas, pero yo lloré muchísimo en la última parte del Quijote. O sea, no quiero hacer spoiler, pero a mí me dejó, me dejó hecha polvo. Y hablando un poco, yo soy profesora de filosofía, insisto mucho en la lectura, utilizo mucho novela gráfica y cómic, y al final, si lo que quieres utilizar es eso, esa manera que tienen esas grandes mentes creativas, esos escritores y escritoras de transmitir esa sabiduría. Por ejemplo, yo a lo largo del segundo trimestre, que en valores cívicos y éticos, bueno, aquí en Castilla-La Mancha, en el currículum hablamos mucho sobre pobreza, yo me quise centrar en las cuestiones relacionadas con la vivienda. ¿Qué mejor que utilizar algo que me va a transmitir esas vivencias, que se las va a transmitir al alumnado de manera directa, como es un libro en el que una niña habla en primera persona de esas vivencias? El libro que utilicé fue un libro de Isaac Rosa que se llama Historia de un desahucio. Es decir, es una herramienta, no es un fin. Y junto a esa herramienta de transmisión, de sabiduría, de conocimiento, hay muchísimas otras, no solo en el ámbito literario. Y yo creo que la cultura es inclusiva, la cultura en general, porque tenemos muchas maneras de manifestarnos y muchas maneras en el arte, incluso los videojuegos. Para mí los videojuegos son alta cultura, y esas sabidurías que nos transmite el Quijote también nos la puede transmitir una obra maestra hecha videojuego, como hay tantísimas, sobre la soledad y la humildad, por ejemplo. Y bueno, ya está. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Ha pedido la palabra el compañero Salva, que me hace mucha ilusión además verlo por aquí. Y hay alguien más que me ha pedido la palabra, pero como sabéis que los Space funcionan regular de vez en cuando, no me aparece. Entonces, por favor, que lo siga intentando. Mientras tanto, Salva, compañero, tienes la palabra. Tienes que darle al micro, Salva, para poder hablar. Si no, no te escuchamos. No sé si
si le está dando al micro o si tienes problemas. No sé si está abajo a la izquierda para darle al micro mientras tratas de tomar la palabra. Yo estaba escuchando y me preguntaba también un poco, o sea, me parece como fantástico, ¿no? Todo lo que habéis contado desde experiencia, estas maneras de abordar la lectoescritura, la importancia de la novela juvenil, de otro. Pero me preguntaba, ¿no? O sea, no podía evitar preguntarme, bueno, entonces, ¿por qué tanto recelo, ¿no? ¿Por qué este levantamiento? ¿Por qué toda esta polvareda por algo que, no sé, yo escuchando me parece que, bueno, que es más que sensato, ¿no? ¿A qué creéis que obedece esto? A ver si alguien se anima a hablar. A ver, yo ya he apuntado alguna razón. Yo creo que hay un peso de la tradición y de lo que siempre se ha hecho así, ¿no? Siempre se han mandado lecturas, siempre se ha hecho luego un trabajo y siempre se ha hecho luego un control de lectura. Esto forma parte, pues como el tema de los deberes, como tantísimas cosas que como siempre se han hecho así, parece que no se puede hacer de otro modo. Apuntaba Alicia, ¿no? O sea, ¿por qué hemos desterrado la literatura oral? Que prácticamente, tanto que nos gusta irnos a Quintiliano y a los clásicos grecolatinos, pues bueno, la oralidad era muy importante. Bueno, pues ahora parece ser que solo podemos usar el libro como artefacto. Los libros canónicos, que además son los libros, curiosamente, son los libros que aparecen en los libros de texto, que claro, ya sabemos que los libros de texto vienen directamente de no se sabe muy bien si se lo bajaron a Moisés o a alguien desde las montañas, no sé. Pero cuestión, eso es intocable. Como es intocable, también los modos en los que se tiene que leer y los modos en los que se tiene que evaluar esa lectura. Y ahí está, o sea, fijaos la cantidad de cosas que leen los chavales, que leen cómics, leen también los videojuegos, ¿no? Que no es tanto lectura, pero sí que se puede alcanzar o se puede llegar a obras literarias a partir de ellos. Y no sé, me da la impresión de que estamos perdiendo muchas veces la riqueza de otros formatos que también van vinculados a la literatura, precisamente por ese apego al libro físico inamovible. Y bueno, experimentemos más. Existe la poesía. Claro, la poesía, se lee poesía en clase y mucha gente dice, no se puede leer poesía en clase. Pero es que la poesía está hecha para leerla en voz alta y para compartirla con los compañeros. Y eso hay que tener previsto un espacio y unos momentos. Y cuando hablas de leer en clase y hablas de dedicar horas de clase a la lectura, hay quien todavía dice, yo no puedo perder tiempo en leer un libro en clase. Y entonces se te cae el alma al suelo, porque se nos hincha la boca con que los niños no leen y que cada vez entienden menos y comprenden menos, y tú acabas de decir que no puedes perder el tiempo para leer en clase, cuando leer es una inversión, no es un gasto. Así que dejemos que lean o bien en voz baja, o sea, perdón, en silencio, cada uno su libro, o compartir una lectura entre todos, o recitar poemas, pero que lean en clase que es donde podemos compartir esa lectura. Muchas gracias, Tony, por tu reflexión. Ha pedido la palabra la compañera Gema. Aprovecho para recordarle a Salva que le he mandado una invitación de nuevo porque no sé si había algún problema para que tomara la palabra. Y estoy viendo aquí que hay gente de familia que a mí personalmente me gustaría mucho escuchar su opinión, a ver si se animan, pero con ritmo. Gema, cuando quiera. Hola, buenas noches. Yo soy un poco la intrusa porque soy profesora de español lengua extranjera aquí en Francia y siempre estoy conectada y vinculada a todos los colectivos españoles y profesorado español. Quiero decir que si vosotros, compañeros en España, profesores de literatura o lengua castellana, tenéis dificultades para que los alumnos lean en la lengua materna, vamos a decir, imaginaros lo que es transmitir el gusto por la lectura a chavales. La lengua materna es el francés y introducir aspectos culturales y lecturas como parte del Quijote adaptado a alumnos de
sexto, primero, segundo y tercero de ESO, que son los niveles que yo tengo en el colegio, ¿vale? Desde el principio que empecé a enseñar, como el compañero Tony ha dicho, empecé con poemas de García Lorca, Miguel Hernández, Machado, etcétera, que parecían complicados, pero la manera de adaptarlos, ilustrarlos y ponerlos o hacerlos accesibles a la comprensión, entra dentro de parte, yo creo que forma parte de las estrategias que nosotros como docentes tenemos que hacer o facilitar para que los alumnos puedan entenderlo. Desde hace 4 años, con el colectivo de, vamos a decir, el grupo digital de la Academia de Niza, somos 6 docentes que trabajamos toda la parte digital. Estamos trabajando y hacemos proyectos con todo lo que es novela gráfica. Empezamos hace unos años con el Buscón de Guarnido Geirols. Hicimos un proyecto sobre la Malinche de Alicia Jaraba y este año vamos a presentar un proyecto sobre María la Jabalina de Cristina Durán. Efectivamente son novelas gráficas, pero que los alumnos, con la ayuda de la imagen, pueden acceder a la comprensión de los textos, de los libros, y sobre todo lo que nos interesa es la producción. ¿Qué hacen ellos una vez que han leído? No diré el libro entero o las adaptaciones, pero los extractos que nos interesan. Pues las producciones, como decían otros compañeros que han intervenido, van a ser diversas. Yo tengo alumnos este año que van a presentar poemas, homenaje a María, por ejemplo, la Jabalina. Espacios de realidad virtual que ellos han creado o realidad aumentada para rendir homenaje a diferentes épocas o, como diría yo, diferentes momentos de la vida de María la Jabalina este año. Otros años ha sido el Buscón o la Malinche. Al final se apropian lo que ellos han entendido o lo que más les ha impactado de los extractos que hemos elegido para leer y hacen su presentación de lo que ellos han interpretado. Yo no diría en lengua extranjera que van a leer el libro entero, pero si decidimos leer un capítulo o ellos eligen el capítulo que más les interese y luego presentarlo al grupo, porque la dinámica es un trabajo colaborativo, cooperativo, en grupos, para que cada uno aporte al grupo lo que les ha interesado de la parte que ellos se han apropiado, etc. Al final, efectivamente, nos gustaría que leyeran igual el libro completo, pero sí tendríamos que pasar el año completo y hay que cambiar de secuencia. Al final yo me quedo con la producción o lo que ellos han aportado o lo que el libro les ha aportado para lo que ellos van a interpretar, producir, etc. Es una visión diferente en relación a los profesores de lengua y castellana y literatura, pero al final, con los años que llevo enseñando, pues hay alumnos que han leído parte del Quijote adaptado. El episodio de los molinos lo conocen casi todos. Hay alumnos que han leído parte de La vida es sueño, el Cid, extractos, pero aportes culturales que le dan, pues les ponen un poco o les incitan a leer cuando sean más mayores o cuando pasen al instituto, por ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma, compañera. ¿Quién no sé quiere tomar? Tony, ¿tú quieres tomar la palabra? No sé si había alguien dale. o me cuelo, pero es que ya he dicho, no quiero que se me olvide. A propósito de lo que ha dicho Gemma, es que creo que es muy importante porque la visión de una profe de español lengua extranjera es muy rica y quería comentar que precisamente una de las cosas que yo echaba a faltar, pues yo estuve un poquito en el tema de español lengua extranjera muy de manera tangencial, pero sí que vi que muchísimas estrategias que se utilizan en la clase de L no existen en la clase de lengua y literatura castellana como lengua materna, porque sigue habiendo un enfoque eminentemente gramatical y de historia de la literatura. Y si no, abrir un libro de lengua y literatura de aquí en España
y veréis que prácticamente ahora, bueno, con la nueva ley un poquito en algunas editoriales, pero hace 15, 10 años los libros de lengua y literatura son gramática e historia de la literatura, básicamente. Y los enfoques desde español lengua extranjera son enfoques comunicativos, o sea, son enfoques competenciales. Y por tanto, las estrategias tanto de animación lectora como de aprendizaje de la lengua son estrategias competenciales, son estrategias de poner en marcha habilidades o bien para manejar la lengua o bien para disfrutar de una lectura o de, como ha comentado Gemma, de escribir un poema, escribir una carta, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que a veces, cuando hablamos de competencias, siempre parece que es el demonio, pero competencias es también eso. Y fijaos que cuando alguien aprende una segunda lengua, lo que menos le interesa es aprender la gramática o la historia, la literatura. Lo que quiere es aprender a hablarla y disfrutar precisamente de la cultura a la que quiere acceder. Y eso parece que cuando lo hacemos con la nuestra propia, lo olvidamos. Muchas gracias, Tony. Creo que tiene la palabra el compañero Rafael Navarro. Aprovecho para deciros que, bueno, si no hay más intervenciones después de Rafa, pues iríamos cerrando esto, a no ser que alguien se quiera animar. Rafa, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, pues hola, me llamo Rafa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me llamo Rafa y sí, me he leído El Quijote. Me lo leí y lo que quiero decir que no pasa nada si no te lo has leído, como ya habéis manifestado, pues varios de los compañeros de los que habláis. Estaba intentando acordarme de lo que os decía por otro lado, ¿no? Que no sé qué más decir, aparte de lo que ya pues muchos compañeros habéis apuntado. Y me he acordado de la primera vez que yo me senté en un taller de escritura, la primera sesión. Y bueno, pues prácticamente en cada sesión pues nos recomendaban a un autor, o salía un autor que la mayoría de las veces yo no lo conocía. Y recuerdo la primera vez que pues me siento pues para esta estructura o para esta forma de escribir y sale James Salter. Y me leo ese libro, Años Luz, y me quedé maravillado. Y la cantidad de veces que yo me he leído pues libros o autores que yo no conocía y he ido ampliando mi abanico de lectura pues cada vez más hasta el punto de tener esa sensación, ese síndrome de que ya no vas a abarcar toda la literatura que existe en la actualidad y en la clásica. Por eso digo que no entiendo tanta polémica porque alguien se haya leído o no se haya leído El Quijote o incluso diga que se lo ha leído y no le guste. Pues ya ves qué problema, ¿no? No sé yo si en Irlanda se preocupan porque se hayan leído el Ulises de Joyce o no sé cuánta literatura hay en África que estamos viendo ahora que no se ha leído, o en Asia, gran cantidad de libros y autores que se desconocían y que gracias al premio Nobel, por ejemplo, pues se están dando a conocer. Entonces, como ya había apuntado por ahí, pues veo cierto elitismo o cierto clasismo a la hora de pensar o determinar que el que no se haya leído El Quijote pues es un ignorante. No sé por qué. Libro que además, para poder leerlo, como ya también habéis dicho por ahí, pues que hace falta mucho contexto, mucho aprendizaje, la estructura es complicada. De hecho, también he leído por ahí que varias veces que además el primer libro está mal escrito, tiene una estructura pues un poco caótica. Y todo eso, cuando se te le da un contexto y te lo lee alguien o te ayuda a alguien a leerlo que sabe, pues es más fácilmente llevable a la escuela, sobre todo a la secundaria. No se me ocurriría a mí, yo que soy de primaria, meterme ni siquiera en quinto y sexto a leer El Quijote, salvo algún capítulo o algún fragmento en el que pueda dar pie, y eso hilo por algo que habéis dicho por ahí también, que pueda dar pie a una posible escritura. A mí me gusta mucho trabajar desde la lectura para que después los niños puedan escribir. Y como bien habéis apuntado por ahí, pues la poesía, que parece esa sí que es realmente olvidada, porque se trabaja muy poco, da mucho pie a poder escribir, y sobre todo porque en una misma semana puedes empezar el lunes con una lectura de un poema,
analizándolo, viendo su estructura, viendo sus recursos literarios que utiliza y a partir de ahí escribir. Yo puedo estar un trimestre entero trabajando así y me pregunto si eso es mucho más llevadero, mucho más sencillo para niños de 8 o 10 años, pues ¿por qué no se hace más y se fomenta más? En fin, ya al final estoy hablando más de lo que pensaba hacer. Gracias por el atraco a mis compañeros y, bueno, en fin, buenas noches a todo el mundo. Muchas gracias a ti, Rafa, por esas palabras. No sé si Salva ha conseguido arreglar ya los problemas con el micro y puede hablar, que ha dicho antes que tenía mala conexión. No sé si es así, compañero, y puedes tomar la palabra. Y si no es el caso, tenemos a Tony Solano, que ha pedido la palabra, y al compañero Adrián Leal, que iría después. Así que mientras Salva nos confirma si lo has arreglado o no, Tony, todo tuyo. No, que hable Adrián. Ahora luego, si quieres, ya cierro yo. Fantástico, pues Adrián, compañero, estamos escuchándote. Ay, muchas gracias. Nada, que es que justo no sabía que había el Space, me he enterado ahora mismo. Pero estáis hablando justo de un tema que estoy tratando ahora en didáctica de la lengua. Y me va a venir muy bien para la propuesta didáctica que quiero hacer. Y quería hablar de lo que es de la lectura extensiva. Que muchas veces desde la perspectiva más personal se inculca más la parte más obligatoriedad de pues libros de texto, pues el Quijote, no solo el Quijote, ¿cómo se llamaba? Pues toda esta literatura, digamos, antigua, pero se olvida mucho de la literatura infantil y juvenil. Y es verdad que creo que desde el sistema, sobre todo desde la lengua, para potenciar precisamente el amor por la lectura, se debería de potenciar más si cabe, ya sea con intercambio de libros o de otros tipos, y el tema de una lectura más de tipo, pues, por pura diversión. Y trabajar también mucho en todas las etapas todo el tema de la conciencia fonológica, que va muy asociado también a la lectura. Y solo quería decir eso. Pues muchísimas gracias, Adrián. Tony, sé que tú querías cerrar un poco, pero es que Pablo ha pedido la palabra, maestro Salieri, así que dale, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es la primera que hablo en un Space, me ha dado por aquí. Estaba... O sea, esta es tu primera vez, trataremos de ser cariñosos. Sí. Pues nada, no sé, igual me repito, pero bueno, es que no os he escuchado entero, ¿vale? No sé si se puede hablar sin haberos escuchado entero, pero bueno, aún entrando y saliendo. Y yo al final siempre, bueno, siempre no, sí, siempre, me termino llevando las cosas para mi terreno, pero es que en mi terreno somos menos. Pero el tema este del clasismo es que no hacéis ni idea ¿sabes? Quizás no hacemos tanto ruido como los de literatura o desde un punto de vista, digamos, como nos mira la sociedad, porque de los de música pasan ya mucho, todo. Entonces, pero tenemos una cosa llamada música clásica, ¿vale? Tenemos nuestras propias polémicas entre los propios docentes de música, ¿vale? No llegan a Twitter, están ahí en grupos de WhatsApp y todo eso, que no os imagináis, ¿eh? Que no os imagináis lo del museo este, en el cual, además que no tenemos ni siquiera un Quijote español, ni siquiera un Gello Patrio, ¿no? Es como casi Mozart, que ¿cómo puede un niño pasar sin escuchar, sin conocer y una pereza ya que me dan estas cosas a mí, ¿vale? La propia palabra ya hecha para atrás, ¿no? Música clásica y al final y es tan injusto y bueno, sabéis que yo soy un verdadero amante de la música de cualquier época, de la música en sí, esa es la cuestión. Estaba ahí hablando de, bueno, no tanto literatura, también poesía. Yo iría a más todavía, o sea, de comprender lo que ha dicho de esto de WhatsApp de una manera bonita, no sé, de intentar expresarse oralmente en un space así a bote pronto, sin hacer tonto. Hay una cosa que me parece muy hermosa, ¿no? Que no es tanto, no sé, cuanto más tiempo soy profesor, ¿vale? Más intento darme cuenta de una cosa.
veo mucho en las respuestas de las polémicas tuiteras de mucha gente enfadadísima, ¿no? Se les impide el acceso al conocimiento, ese concepto, el acceso al conocimiento, como si fueran unas puertas que se abren así, unas puertas de Ghiberti ahí. Niño, entra aquí al conocimiento, ¿vale? Resguárdate del mundanal ruido en el que no hay conocimiento y es todo un... Y yo creo que es justo al contrario, lo que hay que abrir las puertas desde dentro de la academia, del Parnaso y que la gente salga, le dé un poquito del aire y detecte los Quijotes de hoy, que están por ahí y que no les hace falta que pasen 100 años para considerarse de alguna manera clásico en el sentido positivo de clásico, ¿no? De lo que perdura, que muchas veces perdura por un montón de condicionantes. Y detectarlos, redescubrir cosas que en su momento no se consideraban, pues eso, algunos de ellos que luego al final se convirtieron en clásicos. Pero vamos, los clásicos cambian dependiendo de, como ha dicho aquí el compañero anterior, de qué continente esté, etcétera, etcétera, del sexo de que escribe, de un montón de condicionantes. Al final todo es blanco, burguesía, clase media, historia europea. Y en música clásica no os podéis imaginar, o sea, es como multiplicarlo todo esto por 3. O sea, toda la inversión que ha habido, el hecho de que haya un debate y de que las cosas, eso quiere decir que, bueno, que aunque siga habiendo mucha ansiedad, se está moviendo algo. Pero en el tema de la música, bueno, también, por supuesto, pero que la gente saca el hacha, es muy divertido. Pero bueno, ya está, más o menos. La literatura está en una serie de Netflix o está dando un paseo por la calle y el arte en general. O sea, no, el objetivo no es que la gente lea cosas concretas. O sea, también yo veo un error que muchas veces se coge y dice, no, es que se acerca mal el Quijote, hay que acercarlo de otra manera. Y entonces al final ya descubrirán el Quijote. Pero al final el objetivo siempre que el Quijote o la Sinfonía Tal de Mozart o lo que sea. Y no creo que se trate de eso. Se trata de disfrutar del arte, de la vida y comprenderla mejor y hasta donde uno pueda. Y ya me callo. Chao. Bueno, Pablo, no puedo decirte yo a título personal más que lo que creo que además todos estamos pensando, que es que es realmente inspiradora tu intervención, ¿vale? Así que muchísimas gracias por animarte y por ser tan claro y tan contundente. A vosotros, una cosa, Gracias. por resumirlo. Lo que yo creo que debería ser un buen profesor y lo que yo aspiro a ser alguna vez, ¿vale? Es conseguir encontrar el rollo de la guía, ¿no? Y compartir un poco tu pasión por lo que sea. Da igual, Quijote o lo que no sea Quijote, da igual. Pero contribuir de alguna manera en que los chavales adquieran las habilidades para conseguir ellos captar la belleza en lo que a ellos les dé la gana, que les parezcan los futuros, los Quijotes de cada uno, no los futuros. Es que ya estaba entrando yo en el eje de otro podio, ¿sabes? Y otras cosas así parece todo un campeonato, ¿no? De todo lo de las playlists, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, los grandes éxitos, los grandes, lo mejor, no sé qué, todo ahí. Queremos cosas muy concretas, muy seleccionadas para no pensar por nosotros mismos. Y creo que ese es el gran error. Y está genial conservar, pero también está genial recuperar y está genial detectar lo que hay que conservar también. Y ya me callo de verdad, lo dije antes, pero no me callo. No, fantástica intervención, Pablo. De verdad que creo que estamos todos encantados de que hayas tomado la palabra. Muchas gracias, compañero. Tiene la palabra la compañera Olga, que la había pedido. No sé si puede hablar, Olga. ¿Sí? ¿No te escuchamos ahora mismo? Yo no te escucho, no sé si los demás, porque hay veces que el space, entiendo que sí, así que voy a silenciar. No se oye nada. ¿No se oye? Ah, pues es que hay veces que ya sabéis que da algún tipo de error. No lo sé, Olga, no te escuchamos. No sé si, a ver, trata de mirar el micro. Mientras tanto, no sé si hay algún... A ver, ¿ahora? No, seguimos sin escuchar. No sé qué puede ocurrir. Bueno, no sé si alguien quiere... Tony, ¿tú querías tomar la palabra que te hemos ido retrasando 200 veces? A ver, si... yo solo quería contar una anécdota porque, bueno, también hemos oído que esto de acercar los clásicos a los chavales proponiendo adaptaciones y tal, que es un poco
condenarlos a una subliteratura y todas estas cosas de que también lo ha dicho Pablo, ¿no? El clasismo ¿no? Que si no leen el Quijote en la edición original y completo, ya todo lo demás es sucedáneos y que los vamos a embrutecer porque claro, son la generación de cristal, bueno, ya toda la acumulación está de tópicos absurdos. Bien, quería comentar que nosotros cuando hicimos el Quijote sincopado, que lo hizo Dani García conmigo, era un proyecto que había que hacer en stop motion. Leímos una edición adaptada en tercero de la ESO, una edición adaptada del Quijote, la leímos en clase, por eso insisto, lo de leer en clase, se leyó en clase, así que todos la leyeron, era una versión adaptada, claro, el Quijote original nos hubiera costado pues toda la ESO leerlo, ¿vale? Entonces, leímos esa adaptación, tenían que hacer un guión, un storyboard, elegir un resumen y luego hacer un corto sobre ese fragmento del Quijote, un corto en stop motion, ¿vale? En la técnica de foto, 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 que al final la sucesión pues da impresión de movimiento. Y esto lo hicieron todos los alumnos de tercero de la ESO. Os recuerdo, mi centro es un centro de especial dificultad, alumnado de compensación educativa, alumnado con asentismo, etcétera, etcétera. Y muchos ni siquiera aprobaban, en tercero de la ESO estaban esperando para cumplir los años y largarse. Pero lo hicieron todos, y todos leyeron el Quijote y todos hicieron su corto en stop motion. No hubo ninguno que no participase. Así que eso era mi centro. El centro de Dani era el centro, uno de los centros más exclusivos privados de Mallorca en aquel momento. Y sus alumnos hicieron exactamente lo mismo que los míos. Leyeron la misma versión adaptada, hicieron los stop motion y tal. Y la actividad fue la misma, de fomento de la lectura, de conocimiento de los clásicos y tal. Aquellos con unas rentas que seguramente multiplicaban por 10 o por 100 la de mis alumnos. Claro, mis alumnos hacían el stop motion con un palo que simulaba ser un caballo en un descampado que había ahí al lado del instituto. Los alumnos de Dani tenían sus propios caballos y lo hacían en el picadero. Pero a efectos educativos era la misma actividad. Lo digo porque para romper la brecha social también hay que tener voluntad de cambiar ciertas cosas. Si yo hubiera mandado el Quijote en versión original para leer en casa, los alumnos de Dani, algunos lo hubieran leído, los míos ninguno lo hubieran leído y además hubieran terminado por no conocer el Quijote ni apetecerle leerlo jamás en su vida. Era eso, quería contar solo eso. Muchas gracias, Tony. A ver si la compañera Olga ahora puede tomar la palabra. Olga, ¿habla? No, yo no la escucho, no sé si me podéis dar feedback. Tony, ¿tú la escuchas? No, no se oye. No, Olga, mira a ver si tienes algo del micrófono configurado. Es verdad que el Space, bueno, ya sabéis que hay veces que es caprichoso Twitter y pues alguien no escucha o entra al Space y no se escucha. Os pedimos por anticipado perdón por las molestias a los que estéis sufriendo dificultades, pero esto es cosa de Elon, no nuestra, ¿vale? Y no sé si Olga no escuchamos a Olga, no sé si alguien quiere decir algo para cerrar. Aunque no sé si Salva ya no creo que se ha ido, queda Tony que acaba de intervenir, no sé si... ¡Ah, hombre, Salva! Fantástico, pues venga, ¿Qué tal? todo tuyo, venga. Buenas noches. Por favor. Buenas y accidentadas Buenas noches, este paso, pero bueno, bien. El que la sigue la persigue Elon, o la consigue. Elon no quiere que hables, quiere silenciarte. Bueno, todo también tuyo, Salva. Es mi primera vez con vosotros y muy contento de compartir este espacio. Yo lo que veo es que en primaria realmente nosotros deberíamos dedicarnos sobre todo a crear lectores y luego ya en secundaria pues seguís con esto y vais adelante con esta tarea, pero sobre todo de crear un hábito lector. ¿Se me oye? Sí, perfectamente, Vale, Salva, te estamos escuchando hay un perfectamente. silencio aquí que... Muy bien, pues sigo. Entonces, yo este año estoy en cuarto de primaria y, por ejemplo, bajar a la biblioteca es una fiesta, a la biblioteca escolar. La biblioteca escolar tengo escrito yo que es el corazón de la animación lectora. Y, por desgracia, tantas veces están cerradas, no están bien dotadas. Los profes no saben muy bien qué se hace en las bibliotecas
y esto lo he vivido yo en diversos centros, y realmente lo que habría que hacer es animar a bajar y a coger libros. Y si puede ser, coger libros que no estén en la biblioteca de aula. O sea, son espacios muy complementarios. Y en este sentido, a mí me gusta trabajar, por ejemplo, con libros divulgativos, que en primaria se abusa mucho de la narrativa, y todos son textos narrativos. Y leer un texto argumentativo adaptado a su nivel también es interesante. O, por ejemplo, pues buscar obras de teatro y leer teatro. Ahora hemos leído con los chavales un libro de teatro de Josep Antoni Fluixà, que es un autor muy divertido, y era una adaptación. Parece que se ha cortado, Salva. Sí, creo, no sé si, creo que se ha cortado la intervención de Salva. No te escuchamos ahora, compañero. Se le debe haber ido la conexión porque se ha quedado. Sí, Sí. sí, yo creo que está teniendo problemas de A conexión. ver si reengancha. Mientras reengancha, decir una cosa, esto que ha comentado Salva de las bibliotecas. Pensad que hay centros donde la biblioteca se usa como sala de castigo. Esto no hace nada de bien por la lectura, que lo sepáis. Claro, claro. Bueno, pues no sé si ya me fastidia que Salva se ha quedado a mitad del turno de palabra. Bueno, pero llevamos 1 hora y pico. No sé si no hay nadie que quiera tomar la palabra. Pues iríamos cerrando esto. Solamente me gustaría daros las gracias a todos y a todas por haber estado en este space, esto que estamos llamando space instantáneo y que esperamos que hayan más si tienen buena acogida. Y nada más, de verdad que muy, muy contentos y contentas con que encontremos un espacio en el que charlar y entendernos, y daros las buenas noches a todos y a todas, familia. Un abrazo enorme y vamos cerrando, si os parece. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches y buenas lecturas.